Buenos días, hermanos. Se ha llegado la hora de iniciar el servicio de adoración a nuestro Dios. Buenos días, hermanos. Les invito a que abramos nuestros himnarios, por favor. Al himno número 201. $201. Allí la puerta franca está, su luz es refulgente, la cruz se ha visto más allá, señal de amor ferviente. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí. Bien franca está por mí, y los que buscan salvación, la entrada libre tiene. No hay pobre rico ni nación, a cuantos a ella vienen. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí. Bien franca está por mí. Pasado el río más allá, en la feraz pradera, el premio de la cruz está, eterna primavera. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí. Bien franca está por mí. Amén. Vamos a ir a palabras de oración. Después vamos a pedirle a Saúl, a Yair, a Saúl y Jesús, hermano Sotero, nos apoyen con un canto, y después pasar al frente con la meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias le damos por esta oportunidad. Queremos agradecerle porque nos pudo traer con bienestar este primer día de la semana para estar juntos, alabando, glorificando y ensalzando su santo y precioso nombre. Queremos pedirle, Señor, ahora que despeje nuestra mente, nuestro corazón, cualquier pensamiento que traigamos para podernos enfocar en lo que es tu santa y bendita palabra, y que esa palabra, Señor, la podemos atesorar y que entre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Padre, para poderla discernir bien, Señor, y así mismo poderla dar a conocer a otras personas. Queremos pedirle que bendiga a aquellos hermanos, hermanas o amigos que han de venir en camino, que usted, Padre Santo, los apresure sus pasos, pero sobre todo que los traiga con bienestar a este lugar, para que así juntos nos podamos gozar de esta fiesta espiritual. Queremos pedirle que bendiga a nuestros hermanos que estarán al frente de la alabanza, que les siga dando ese corazón de siervo, Padre, para que sigan trabajando en tu reino, Padre celestial. Bendito sea tu nombre por siempre y es nuestro plegaria. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. ¿Y ahí? Pásale. Número 1, Jehová invocaré. A Jehová invocaré, hermanos. Página número 1 en las carpetas. A Jehová invocaré, eres digno del honor, me salvará de los malos, mi Dios vive, bendita sea mi roca, el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca,
el Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios si no es Jehová? Fuera del que roca. Dios es que fuerza. Mi Dios vive, bendita sea mi roca. El Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca. El Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Buenos días, hermanas, hermanos. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Vamos a cantar el himno 49 en la viña del Señor. Si lo tenemos, cantemos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sin anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertad. Conducidos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Buenos días. Vamos a entonar el himno El gran día viene, 114. El gran día viene muy pronto, viene el gran día del juicio final. Cuando justos y malos el gran juez apartará, esperemos el juicio final. ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Día triste viene muy pronto, viene el gran
día del juicio final. Cuando el pueblo rebelde reprobado ahí será, esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. El gran día viene, muy pronto viene, cuando Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. ¿Está listo? ¿Está listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. ¿Sí me ven de aquí, hermanos? Bonito el micrófono. ¿No? El único que no oye es el hermano Ríos y yo. Ah, bueno. Vamos a iniciar, hermanos, con nuestro tema que estamos viendo, fundamentos bíblicos. Estamos hablando sobre cosas importantes, hermanos, de las Sagradas Escrituras. Y estamos estudiando concerniente al arrepentimiento. Y la vez pasada, hermanos, dije o hablé concerniente a ello, di una breve parte de la introducción a lo que este tema se relaciona o se trata. Y la vez pasada, hermanos, el domingo pasado hablamos también que el evangelio, hermanos, no puede ser predicado hoy si no hay arrepentimiento. Esa fue la última parte que estuvimos viendo el domingo pasado. Ahora, hermanos, siguiendo con nuestra lección, ¿desde cuándo se ha estado predicando relacionado al arrepentimiento? Se ha predicado, hermanos, únicamente en nuestra era, en la era cristiana. Se ha predicado, hermanos, en la era mosaica, en la era de Moisés, cuando estuvo Moisés predicando. Se predicaba, hermanos, únicamente, o se predicó únicamente concerniente al arrepentimiento con los profetas mayores, con los profetas menores. En sí mismo, hermanos, ¿desde cuándo se ha estado predicando el arrepentimiento? ¿Los cristianos? ¿Ok? Desde que cayó. Desde la era cristiana, ¿verdad? Entonces, hermanos. Pues desde antes, ¿no? Como cuando Adán y Eva, de ahí comenzó el pecado. Cuando Noé, ¿verdad? Cuando Sodoma y Gomorra. Hay muchas historias, hermanos, dentro de las Sagradas Escrituras que nos hablan desde mucho tiempo más atrás, hermanos, que se predicaba relacionado al arrepentimiento. En la época de Adán y Eva fue cuando entró el pecado. Y a partir de ahí en adelante, hermanos, se empieza a predicar o a hablar relacionado al arrepentimiento. Pero los profetas, hermanos, también estuvieron predicando concerniente a ello. No solamente se trata o vino a ser o formar parte, hermanos, cuando la era cristiana, cuando vino nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos. Esto se ha estado predicando por siglos, hermanos, sobre el arrepentimiento. Fíjense,
Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 14. El libro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14 y versículo 6. Por tanto, di a la casa de Jehová, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Fíjense, hermanos, ¿de qué nos está hablando el profeta Ezequiel aquí? ¿De qué nos está enseñando? ¿De qué está instruyéndonos aquí en esta porción de la Escritura? Porque dice, hermanos, claramente, por tanto, cuando dice la palabra por tanto, ¿qué quiere dar a entender? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, a partir de este momento yo les mando, ¿sí? Es lo que está tratando de decir aquí. Por tanto, de inmediato, ve y dile a la casa de Israel, esto es lo que el Dios, esto es lo que nuestro Padre Celestial ha dicho. Y lo que estaba sucediendo, hermanos, ¿qué era? La idolatría. Estaban adorando a ídolos. Y dice aquí el profeta Ezequiel, hermanos, que se conviertan. Número 1, dice que se conviertan. Y luego dice, y volveos de vuestros ídolos. En otras palabras, nos está hablando, hermanos, el profeta Ezequiel sobre el arrepentimiento de regresar una vez más, ¿a dónde? Al camino de Dios, hermanos, que se arrepientan de su pecado, que dejaran todo aquello a un lado. Pero dice aquí, arrepentíos, pero dice cómo, hermanos, convertíos y volveos de vuestras idolatrías, hermanos, y de toda abominación. Bueno, ¿creen que es hasta ahí, hermanos, solamente? Vamos a ver Isaías capítulo 2, versículo 20. Isaías capítulo 2 y versículo 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorasen. 21. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. ¿Qué va a suceder, hermanos? ¿Qué estaba diciendo aquí el profeta Isaías? ¿Qué iba a suceder, hermanos? Bueno, dice aquí, hermanos, que aquel día arrojará el hombre, ¿qué cosa? Los ídolos, hermanos. En otras palabras, ¿iba a haber arrepentimiento, hermanos? ¿Se iban a arrepentir de lo que habían hecho o no? Sí, de eso es lo que se está hablando aquí, hermanos. Sobre el arrepentimiento, que dejaran todo aquello. Ahora, hermanos, dijimos que no solamente en la era cristiana, estamos viendo en la época de los profetas, ¿sí? Ahora, hermanos, Juan el Bautista les predicaba constantemente, voz que clama en el desierto, ¿se acuerdan? Y que les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Pero dice, arrepentíos, ¿sí? ¿Qué le dijo a aquel, cómo se llamaba? Se me fue de la mente. Aquel rey, hermanos, que estaba ahí, que había tomado esposa que no era de él. ¿David? No, Otro. en el Nuevo Testamento. Oh, sí. Herodes. Y
y le dijo y le predicó a Herodes, hermano, esa mujer que tú tienes no te corresponde, arrepiéntete. Y ni aún así, hermanos, quiso hacer caso. Juan el Bautista, hermanos, le predicó concerniente al arrepentimiento. Mateo 3:2 lo dice claramente, hermanos. En la época de Noé, hermanos, en la época de Noé les estuvo diciendo que se arrepintieran de sus pecados, que iba a venir un gran ¿qué? Un gran diluvio, hermanos. Pero les estuvo diciendo, arrepentíos de vuestros pecados. Y aún así, hermanos, en la época de Noé, ¿qué dijeron? Lo mismo que ahorita. Lo mismo. ¿Sí? No quisieron, no prestaron atención, hermanos, al mensaje. No se arrepintieron. Y solamente 8 personas, hermanos. Solamente 8 personas fueron salvadas. Fíjense nomás. Sodoma y Gomorra, hermanos. ¿Les predicaron o no les predicaron a esa gran ciudad? Que se arrepintieran de su maldad, que se arrepintieran de su pecado. ¿Y qué dijeron? Hombre, estamos bien contentos, bien gozosos, así como estamos. Bien mal. Pero andaban bien mal, hermanos. Y por eso Dios Como ahorita. destruyó. Pero no se dan cuenta o no se da uno cuenta que así no. Sí. Así es, hermanos. Jonás, hermanos, ¿se acuerdan? Jonás le dijo a Dios, ve y predica a Nínive. ¿Y a dónde se fue? ¿Se acuerdan a dónde se fue? A Tarsis. ¿Se fue a Tarsis o no? La isla de Tarsis. Pero fíjense, hermanos, Dios le mandó que él fuera a predicarles a esta ciudad y él hizo lo contrario. No quería ir a predicarles y se fue a Tarsis y ya sabemos lo que le sucedió. Y ahí lo más increíble es que era alguien que tenía temor de Dios. Los otros eran, Noé tenía temor y hablaba. Abraham y todos ellos cuando iban a destruir para ayuda de Lot, eran personas que tenían temor de Dios y hablaban, obedecían y hacían lo que tenían que hacer. Y en este otro era alguien que servía a Dios, estaba enojado con el pueblo. Sí. Así es, hermanos. Fíjense, ¿hasta qué punto, hermanos? Y hasta dónde el hombre acepta o rechaza. ¿Sí? Ahora, Jonás, hermanos, después de lo que le sucedió, dice la historia que él fue y les predicó que se arrepintieran. Y aún así, hermanos, Jonás les estaba predicando sobre el arrepentimiento y cuánto. Y él estaba, ¿qué? Él aún así se estaba negando, hermanos. Él aún así, hermanos, decía, bueno, y si acaso hay solamente una persona que se arrepiente, ¿destruirás toda esa gran ciudad? Y aún así, si fuera una sola persona, ¿qué dijo? No la destruiremos. Eso fue cuando le pidió orar por Sodoma y Gomorra. Sí. No había ni uno. Sí. Y acá con Y Jonás, hermanos, toda la gran ciudad, empezando desde el rey hasta los siervos, se arrepintieron. todo el pueblo, hasta Toda los una gran animales ciudad. estuvieron ahí. Toda una gran ciudad. Entonces, hermanos, ¿desde cuándo se ha predicado esto? ¿Desde cuándo se ha enseñado concerniente al arrepentimiento? Jesús mismo, hermanos, predicó concerniente al arrepentimiento. Ahí en el libro de Mateo capítulo 4 y versículo 17. Fíjense lo que dice ahí. El Evangelio de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 y verso 17. Fíjense, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué fue lo que predicó Jesús y qué empezó a decirle al pueblo, hermanos? ¿Qué les dijo, hermanos? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, hermanos.
cambien su actitud, cambien su manera de ser, vengan al conocimiento, en otras palabras, pero le dice arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y aún hasta estas fechas, hermanos, las mismas palabras de Jesucristo se predican. Arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. ¿Qué va a pasar en aquel día, hermanos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo? ¿Habrá todavía, acaso, oportunidad de arrepentirse? Cuando el Señor le llame a cuentas a usted, ¿le dará tiempo todavía de poderse arrepentir? Ojalá, ¿verdad? Pero pues ya aquí está escrito cómo. Ojalá que fuera antes que viniese. Ojalá y fuese antes que nos llamase, que podamos arrepentirnos. Porque en aquel día, cuando el Señor nos llame, hermanos, va a ser demasiado tarde y no vamos a poder arrepentirnos. Y no vamos a poder estar en el reino de los cielos. Mucha gente toma como referencia cuando Jesús perdonó al que estaba colgado con él en el madero, ¿verdad? Él le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Siempre Dios tiene una forma, Él no cambia. Pero sí es importante para nosotros los que ya hemos escuchado es apégate a la palabra. Apégate a su misericordia, porque ahorita está obrando por misericordia, pero la próxima vez, como decía el hermano ahorita, viene como juez. Si en ese último momento de tu vida tú dices, ay Señor, perdóname, ojalá, ¿verdad?, que te perdone. Eso ya no nos corresponde a nosotros, pero es necio llegar a ese punto. Como las vírgenes insensatas, cuando la puerta se cerró y eran ellas y ya. Fue demasiado tarde, ¿no? Ahí. Como Noé, cuando también Dios mismo cerró. O sea, Él es bien amoroso, pero es también, cuando dice que no, ahí te quedas. Si yo te creé, yo te formé, yo te hice, yo te amo, pero Él sigue siendo Dios. Así es. Y fíjense, hermanos, también, no solamente en la época de Noé, no solamente en la época de Sodoma y Gomorra, no solamente, hermanos, en la época de los profetas, no solamente en la época de Juan el Bautista, no solamente en la época de Jesús, pero también, hermanos, en la época de los 12 apóstoles, cuando anduvieron en esta tierra, los 12 apóstoles estuvieron también predicando sobre el arrepentimiento. Marcos capítulo 6, versículo 12. Marcos 6, 12, ahí nos enseña. El arrepentimiento, hermanos, fue predicado en el primer sermón del Evangelio. Y en el último libro de la Biblia, hermanos, que Juan, hermanos, repetidamente exhortó a las iglesias de Asia, ¿se acuerdan? Allá en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 2, encontramos, hermanos, a las 7 iglesias de Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etcétera, Sardis. Ajá. Siempre, hermanos, Juan estuvo predicándoles ahí a las 7 iglesias de Asia concerniente al arrepentirse. El arrepentimiento, hermanos, en todas sus formas, como usted lo quiera ver, aparece aproximadamente, hermanos, 106 veces en las Sagradas Escrituras, concerniente al arrepentimiento. Así que vemos que ha sido llamado, hermano, constantemente de Dios a los hombres que se arrepientan. El Señor vino a pedir, hermanos, a los pecadores que se arrepintieran. Lucas capítulo 5, versículo 32. Fíjense lo que dice. Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense, hermanos,
¿Quién es el que está hablando aquí? Es Jesucristo, hermanos, y está diciendo, yo no he venido a llamar a quienes, a las personas justas, sino ha venido a quién. Dice la Escritura que Jesús vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Y aquí Jesús, hermanos, vino a buscar a los pecadores para que ellos vengan a ¿qué? A arrepentirse, al arrepentimiento. Y todos, hermanos, todos, absolutamente todos somos pecadores. Y todos merecíamos ¿qué cosa? Todavía. La muerte. Todos merecíamos la muerte. Y todavía seguimos pecando, aún seguimos siendo pecadores. Y Pablo dijo, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También el primer pasaje que di, hermanos, era Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces, hermanos, ¿qué no es el arrepentimiento? Esa es otra pregunta. ¿Qué no es el arrepentimiento? ¿Qué no es? ¿Qué no es el arrepentimiento? Que la persona sigue haciendo las mismas cosas. Que la persona siga haciendo las mismas cosas después de venir a los pies de Jesucristo. ¿Qué otra cosa es, hermanos? ¿Qué otra cosa no es el arrepentimiento? No temerle a Dios. No temer a Dios. ¿Te voy a decir algo? ¿Qué más, hermanos? Cuando no se arrepiente. Cuando uno no se arrepiente, hermanos. Fíjense, el arrepentimiento, hermanos, no es una promesa de dejar de pecar y olvidar esa promesa al día siguiente. ¿Y qué cree? Hay gente, hay personas, hermanos, que vienen y se arrepienten. Dijo el hermano Julio Mesa, ¿y qué creen, hermanos? Y al día siguiente se les olvidó todo. Vuelven todavía a lo mismo. ¿Qué no es el arrepentimiento, hermanos? El arrepentimiento número 2, el arrepentimiento, hermanos, no es esconder el pecado. Números capítulo 32, versículo 23. Si alguien quiere buscarlo y dar lectura, y que alguien más busque Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿Qué fue la primera? No es el arrepentimiento nuestro. El arrepentimiento no es una promesa de dejar de pecar y olvidar esa promesa al día siguiente. La número 2 es el arrepentimiento no es esconder el pecado. Números capítulo 32. ¿Qué dice ahí? 32, 23. Son los primeros 5 libros que escribió Moisés, hermanos. El número 4 es el libro de números. Proverbios 28, 13. Este es 32, 23. Sí, hermano, por favor. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed vuestro pecado os alcanzará. Fíjense, hermanos, ¿qué está diciendo aquí Moisés? ¿De qué está hablando en sí mismo, hermanos? ¿De qué nos habla? Dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado. Si uno quiere hacer de acuerdo a como uno quiere hacerlo, y no de acuerdo a como Dios lo está pidiendo, hermanos, entonces, ¿qué estamos haciendo?
Estamos pecando porque Dios pidió una forma, hermanos, de cómo hacerlo. Cómo poder servirle, cómo poder adorarle. Ahora dice aquí, hermanos, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, ante Dios. Y saber que vuestro pecado, ¿qué dice? Os alcanzará, hermanos. Entonces, el arrepentimiento no es esconder el pecado. Números 32:23. Números 32:23. Proverbios 28, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Wow, hermanos, fíjense. ¿Qué está diciendo aquí el autor de este proverbio, hermanos? El que encubre. ¿Qué es encubrir, hermanos? El que esconde, el que tapa. ¿Qué cosa? El pecado, hermanos. Dice aquí, no prosperará. ¿Qué quiere decir no prosperará, hermanos? ¿Qué nos prosperará? No le va bien en la vida. No le va a ir bien, en otras palabras. ¿Sí? Ahora dice, más el que confiesa. Y cuando dice más el que confiesa, ¿de quién se está acordando usted? De Dios. De Dios, ¿ok? Pero dijo Jesucristo, hermanos, el que me confesare. Entonces, si nosotros confesamos, hermanos, que somos pecadores, ¿sí? Dice que podemos alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia, hermano. Hay dos palabras ahí importantes. ¿Sí? Dice confesar y apartarse. Sí. No solamente es que lo confieses y ya, pero tienes que hacerlo a un lado. Ya no sigas ahí con el pecado. Arrepiéntete, esta es la pregunta, esta es la solución para ello. Arrepiéntete de tu pecado, hermanos. Porque si nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces alcanzaremos misericordia. Decía alguien por ahí que arrepentimiento es muy similar el arrepentimiento y el cargo de conciencia. Puede hacerte llorar ambos, pero no precisamente porque lloras si tienes cargo de conciencia y arrepentimiento. Sí. El arrepentimiento se va a ver cuando hay resultados, cuando hay cambios en uno. Si no, pues sigue siendo remordimiento de conciencia, ¿no? Fíjense, hermanos, el arrepentimiento no es únicamente estar afligido. Y cuando estamos hablando de afligido, hermanos, es que hay algo dentro que te está moviendo, que te está haciendo pensar, que te está agobiando, ¿sí? Pero fíjense, hermanos, el arrepentimiento no es únicamente estar afligido. Y déjenme darle un ejemplo. Un criminal, hermanos, no puede estar afligido, no puede estar muy afligido por lo que hizo. ¿Sí me entienden? Un criminal no puede estar afligido por lo que hizo. Si no va a estar afligido, hermanos, porque lo pescaron. Porque lo pescaron va a ser afligido. En otras palabras. Cuando nosotros pecamos, hermanos, ¿en qué estado se encuentra usted? ¿En qué estado se encuentra usted cuando peca? ¿No se siente mal usted, hermano, hermana, amigo? ¿No se siente mal usted porque ha pecado? La conciencia nos está dando vueltas y vueltas y vueltas y nos da dolores de cabeza por lo que he hecho. Te digo ¿Sí? que da remordimiento, pero eso no es preciso. Mira, hay personas que hacen fechorías inmorales y dice, pues me siento bien mal, pero qué rico. Entonces no hay arrepentimiento. Hay como que tu conciencia por tus principios o por lo que sabes te está recriminando, pero
mientras tú sigas pensando, pero qué rico, no está habiendo arrepentimiento. Tú todavía estás poniendo en balanza que lo que tú disfrutaste, decir, hacer, ver, lo que sea, ha sido más agradable que obedecer a Dios. Sí. Entonces, hermanos, ya hemos visto 3 cosas de lo que no es. Déjenme darle 2 más y ya. El arrepentimiento, hermanos, no es realmente que uno es un pecador. Número 4, el arrepentimiento no es realmente confesar que uno es un pecador. Más bien, hermanos, es difícil que un hombre diga, he pecado. Que he pecado. Y aun cuando se dice, hermanos, eso no significa el arrepentimiento. Los judíos, hermanos, en el día del Pentecostés sabían que habían pecado. ¿Se acuerdan? Allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 36, 37 y 38. Cuando Pedro, hermanos, empieza a predicarles a ellos, ¿sí? Pedro les empieza a predicarles sobre el arrepentimiento y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense, al oír esto se compungeron de corazón. ¿Qué es compungeron, hermanos? Se arrepintieron, empezaron a sentir algo ellos entre sí mismos. Dice, al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Compunciones, dolor de corazón. Dolor de corazón, hermanos. Ellos sentían algo en su corazón, algo que habían cometido. Entonces, cuando eso lo lleva a ese sentimiento, entonces va a actuar y lo va a mover hacia el arrepentimiento, porque es de corazón. Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, hermanos. Entonces, los judíos en el día del Pentecostés sabían lo que habían pecado y lo habían admitido, hermanos. Confesaron, se arrepintieron, aún así Pedro les dice, hermanos, que se arrepintieran, pero que también se bautizaran para el perdón de sus pecados. El número 5, hermanos. Lo que no es el arrepentimiento. Ay, me perdí el 3, digo el 4. El arrepentimiento, dije el 4, el arrepentimiento no es realmente confesar que uno es un pecador, sino que es difícil que un hombre diga, he pecado. Ese es el número 4. Y lo acabamos de ver el ejemplo de los judíos en el día del Pentecostés. Entonces el 4 es, el arrepentimiento no es confesar que soy pecador, Sino que es difícil decir, he pecado. Número 5, hermanos. El arrepentimiento no es solamente alejarse del pecado. No es solamente alejarse del pecado. Ese es el número 5. No es solamente alejarse del pecado. Un borracho, hermanos, puede dejar de beber y eso es bueno, pero ¿qué está pasando cuando él continúa maldiciendo? sigue pecando. Sigue pecando. Cambiaste un pecado por otro, ¿no? Si uno encuentra agujeros en la red de pescar, ¿de qué sirve que solo arreglemos uno de los agujeros? Entonces ella no es solamente alejarte de un pecado, sino pues, cambias uno por otro. Pero lo que tiene que hacer, hermanos, es
hermanas, amigos, lo que tiene que hacer es Romanos capítulo 12, versículo 2. 12. Romanos 12, 2. ¿Qué dice ahí, hermanos? Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, hermanos? Renovarnos ¿Cuál es la cada día. solución? Una vez más, ¿qué dice ahí? No No os os conforméis ¿a qué? a este siglo. A este siglo. Ya no sigas así. Ya no estés en la misma condición que estás. Ya no sigas la corriente. Ya no sigas aquellos pecados. Sino deja ser transformado. Ustedes han visto, hermanos, aquel gusanito. Cuando es una oruga. Oruga. Cuando es una oruga. Y después, hermanos, se hace un capullo. Y de aquel capullo, hermanos, de aquella base que tiene tapada en sí mismo, nace una ¿qué? Una mariposa. Hubo una transformación. Otros le llamarían la metamorfosis. ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Nosotros necesitamos ser transformados. Necesitamos que ser como aquella oruga que a su tiempo va haciéndose la metamorfosis hasta llegar al punto de esa transformación de pasar de un gusano a una hermosa mariposa. Nosotros como seres humanos necesitamos que pasar, conocer primeramente que yo he pecado, aceptarlo. Número 2, ahora me corresponde ¿qué? Arrepentirme. Y número 3, y ser bautizado. Esa viene siendo la metamorfosis o la transformación para cada persona. El arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento es lo que nos está pidiendo. Y quiero concluir, hermanos, con esto, porque el tiempo nos gana siempre. Con esta pregunta. Tengo 5 minutos. Hemos visto lo que no es el arrepentimiento. La pregunta es, entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentirte por algo que hiciste. Arrepentirte por algo que hiciste. ¿Okay? Cambio de camino. ¿Qué más, hermano? ¿Qué es el arrepentirse o el arrepentimiento, hermano? Fíjense, hermanos. El arrepentimiento es tomar la decisión de dejar de hacer cosas malas y hacer cosas buenas. Es dejar de servir, ¿sabe a quién? Porque eso es lo que hace. Cuando nosotros estamos pecando, Satanás nos atrae. Y tenemos que dejar de servir a Satanás para empezar y dejar que Dios obre en nosotros para servirle como Él desea que lo hagamos. Eso es lo que es el arrepentimiento. Marshall Campbell o Marshall Kibble lo dijo de esta manera. Un perrito me estaba mordisqueando mis talones. Le toqué con mi bastón la cabeza y el perrito se arrepintió. ¿Qué entendemos por ello? Entendió. ¿No entendió? No entendí lo que dijo. Un perrito estaba mordisqueando, estaba mordiendo. Le llamó la atención. Entonces, la persona, Marshall Kimball,
Dice que él agarró su bastón y le empezó a acariciar. Lo tocó. Lo tocó nomás con su bastón despacito, como caricias en su cabecita. Y dice que el perrito aprendió. En otras palabras, se fue a otra parte mejor, porque entendió lo que tenía que hacer. Nosotros, hermanos, Dios nos ha tocado de muchas formas. Nos ha hablado de diferentes cosas, hermanos, para que usted y yo vengamos a ese conocimiento, para que usted y yo nos arrepentamos de nuestras acciones, de nuestros pecados, de dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Y en veces nos toca, hermanos, o nos pasa algo que nos duele. ¿Sí o no le ha pasado a usted en una ocasión? Yo creo que todos hemos pasado tal vez por alguna ocasión así. El Señor nos da jaloncitos de orejas, hermanos. Pero Él nos los da con cariño y con amor a través de su palabra. No es como hoy en nuestros días, si mi hijo, mi hija no hace caso, pues órale, vamos a darle un jalón de orejas para que entienda. O órale, vamos a pegarle con el cinto, con la chancla. Hermanos, nuestro Dios, hermanos, nos da sutilmente la disciplina a través de su palabra, para que nosotros podamos reconocer y que nosotros podamos ver claramente, hermanos, de que estamos en un error. Y nos hace esto Él, hermanos, para que nosotros vengamos al arrepentimiento. Dijo Pedro, hermanos, en la segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué dice? Procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Esto es lo que hace nuestro Dios para usted y para mí. Ha sido tan paciente nuestro Dios, hermanos, hasta estos momentos. Ha sido tan paciente que nos sigue dando oportunidades día por día, hermanos. Porque Él sabe claramente que en aquel lugar donde usted puede parar, no es un lugar bueno. Es un lugar de tormento. Es un lugar de fuego, donde el fuego nunca es consumido. Donde el gusano, dice la Escritura, que el gusano no muere. ¿Qué significa eso como el gusano no muere? Es una llama solamente que va a estar ardiendo. No hay nada que lo va a poder pagar y consumir. En otras palabras. La pregunta es, ¿a ese lugar es donde usted quiere ir? Yo no quiero ir ahí. Y día con día yo tengo que irme preparando constantemente, hermanos, a no llegar a ese lugar. ¿Podemos creer, hermanos, que Cristo es el Hijo de Dios o no? Sí. ¿Podemos confesar el nombre de Cristo? Sí, hermanos. Y lo podemos confesar 100 veces o más si quiere. Hasta 1000. ¿Podemos ser bautizados, hermanos, para el perdón de todos nuestros pecados? Sí, hermanos. Sí lo podemos hacer. Pero es cuestión de uno solamente. Porque dice la palabra que los demonios también creen. Creen y tiemblan. Cuando saben Santiago. de quién es Dios. Y nosotros también. Así es, hermanos. Cambios donde está la... Pero dice, hermanos, mas aún así Jesús dijo, hermanos, no os digo antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, es algo que se hace cuando aún se está de este lado de la tumba, en nuestro tiempo. Hace un buen tiempo prediqué, hermanos. Ya hace buen tiempo que prediqué este tema. ¿Habrá una segunda oportunidad después de la muerte?
Porque muchos en nuestros tiempos piensan, hermanos, que va a haber una segunda oportunidad después de la muerte. Otros piensan, hermanos, que pueden confesar y pueden arrepentirse, y pueden bautizarse por su familiar muerto para que tengan la oportunidad de la vida eterna. Y no es así. Por eso Jesucristo dijo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Y quiere decir, hermanos, todos moriremos igualmente. ¿Sí? Preguntas, comentarios, hermanos, que tengan de este punto. Cuidar vuestra salvación con temor y temblor, que se puede perder, porque la muerte puede llegar en cualquier momento, porque Jesús puede regresar, pero muchas veces uno dice, ay, si no ha venido en 2023 años, o en 1900 tantos años, pues que va a venir ahora o que va a venir mañana. Pero bueno, lo que sí es seguro es que también la muerte está ahí a un lado de nosotros y que ya traemos fecha de regreso y de salida. Así es. La próxima semana, hermanos, concluiremos este tema. Arrepentirse o perecer. Es lo que vamos a ver en la última parte. Arrepentirse o perecerá. Si no hay más comentarios, si no hay más dudas, preguntas, entonces, hermanos, que Dios nos ayude a entender y comprender, pero principalmente, hermanos, a prestar atención a este tema, porque dependerá usted, como de mí o de yo, dónde pasaremos la eternidad. Que Dios les bendiga. ¿Qué dice?